Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros en este nuevo programa dedicado al cine y a la educación. En esta ocasión queremos hacer una tertulia relacionada con los planes de alfabetización audiovisual, que si antes era necesario, en la época en la que vivimos, como hemos comprobado que es bastante más necesario, si cabe. En los mandos, aquí dirigiendo el programa, estoy yo, Jesús Hernández, soy vicedirector del Instituto María Pérez Trujillo. En las redes nos acompaña Inma Contreras y tejiendo las redes y llevando el programa, Mercedes Ruiz. Ahora, en tiempos de lo digital, los vídeos, las clases grabadas, en directo, en diferido, realmente sabemos codificar este lenguaje y estos lenguajes audiovisuales. Tenemos que hablar de contextos educativos abiertos o en abierto. ¿Solo es una herramienta o son importantes los factores metodológicos, la conectividad, la compatibilidad, los derechos de autor, la privacidad? Todos estos aspectos vamos a tratarlos en la tertulia de hoy y sus componentes éticas y estéticas. ¿No te parece, Mercedes? Pues sí que me parece, porque ha llegado el momento en que ya no es una opción hacer plan audiovisual en los centros o no, aunque estuviera en el marco legislativo. Es que estamos viendo que los profesores estamos entrando en las familias y los alumnos nos están viendo y nos ven a través del lenguaje audiovisual. Y ahí estamos. Sabíamos qué teníamos que hacer. Es un tema muy complejo, qué contextos se crean o no se crean, porque las tecnologías no son nuevas, son tecnologías simplemente, pero son de la información y de la comunicación. Y la información y la comunicación antes era más bien bidireccional, ¿no? Entonces, o unidireccional. Yo, profesor, te enseño, tú me contestas, o como mucho hacemos un poquito de tertulia. Pero ahora los contextos son muy abiertos y tan abiertos como que pueden dar lugar a otras comunicaciones que nosotros ya no controlamos, porque estamos expuestos todos, los que entran, los que salen, los que graban, los que no graban, y sabemos realmente los códigos de eso, sabemos realmente qué pasa. Y luego hay un tema tremendamente difícil de controlar, pero que no puede olvidarse nunca en un proyecto educativo, que es la inclusión. Ese lenguaje está incluyendo, no está incluyendo. ¿Qué pasa cuando tenemos que saber cómo comunicar para distintos grados de comprensión, distintos grados de comunicación en la lengua materna, no materna, el español para extranjeros, no extranjeros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tenemos ahí? Y yo creo que lo mejor es que empecemos como hay que empezar. Cuando un centro educativo toma conciencia, ese plan pasa al consejo escolar. Tú como vicedirector lo sabes muy bien. El consejo escolar es el que realmente tiene que conocer todo lo que pasa en la comunidad educativa. Estábamos preparados, nos pilló la pandemia con un plan de alfabetización audiovisual, sabíamos qué teníamos que hacer. Entonces, si te parece, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es llamar a María Antonia Casanova, por aquello de que es nuestro referente. El otro día, en el programa primero del 8 de abril, hablábamos con nuestro abogado, Eduardo, pero siempre tienes que hablar con un inspector que realmente sepa qué hacer. Y si hay una inspectora que sepa de evaluación y que sea un referente en evaluación, yo creo que es María Antonia Casanova, que además tenemos la enorme suerte de que lleva ya un tiempo colaborando muy directamente con nosotros en todo lo que son cuadernillos y alfabetización mediática, y que además ha conseguido aglutinar a una serie de inspectores que también se están sensibilizando en este tema y que han asistido a alguna noche de cine y educación, han estado con nosotros. Así que si te parece, voy a llamar a María Antonia a ver si tenemos suerte, se puede comunicar, la tecnología nos acompaña y a ver qué nos dice. ¿Te parece? Perfecto. Adelante, María Antonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Mercedes. Hola, Jesús. Como siempre me llamáis como inspectora para que colabore en estos asuntos del cine, quiero insistir desde este punto de vista profesional en que el cine es una herramienta fabulosa para motivar a los alumnos y como estrategia metodológica es incomparable. Además, también hay que decir, y tiene que saber todo el mundo, todo el profesorado, que para utilizar el cine en las aulas, para utilizar la cultura en las aulas, no es necesaria ninguna nueva norma, porque la autonomía pedagógica de que disponen los centros les permite adoptar las estrategias metodológicas que sean más adecuadas para atender
a sus grupos y alumnos. El cine es una estrategia como otra cualquiera, todo lo cultural, es decir, toda la parte artística, escultura, pintura, música, arte dramático, todo eso está contemplado en nuestro diseño curricular, con lo cual no es necesario nada más que querer hacerlo, tener voluntad de hacerlo y procurar que atienda a todas las diferencias y a todas las capacidades y despierte los talentos de nuestros alumnos. Por otra parte, me parece muy importante y realmente parece hasta mentira que tenga que darse una circunstancia como la actual, tan grave como la actual, digamos, para que nos demos cuenta de la importancia que la cultura tiene en nuestra educación y en nuestras vidas. No sé qué harían ahora todos nuestras alumnas y nuestros alumnos y sus familias en las casas sin disponer y sin saber apreciar y disfrutar del cine, del teatro, de la pintura, de la literatura, de la música. Realmente son facetas formativas importantísimas, esas que habitualmente hemos denominado Marías. Es decir, lo que parece que es menos importante en el sistema educativo ahora se ha convertido en lo más importante para la vida. Es decir, lo que mejor nos sirve para vivir y convivir en esta sociedad que tenemos. Esperemos que esto sea una llamada de atención para que todo lo digital adquiera la importancia que tiene y, por supuesto, todo lo artístico a través de la cultura digital y presencial. Mercedes, ya ahora que pasemos con nuestros tertulianos de hoy, nos acompañan Patricia Carrasco, que viene en representación de la comunidad educativa del IES Cartima, un instituto que hace una gran labor en redes y lo podemos seguir. Ya hemos tenido algunos de sus representantes otro día con nosotros. También nos acompaña Sergio Clavero, que cuenta con una dilatada trayectoria en este tema y con un material que comparte absolutamente en las redes y es absolutamente necesario, máxime en estos tiempos de pandemia. Y por último, nuestro querido amigo y conocido en las redes, aunque personalmente yo creo que no hemos coincidido nunca, Tony Solano, que desde hace años es el caballero andante de nuestras redes, con su armadura y cual Quijote, luchando siempre en las redes y enfrentando molinos en su instituto. Buenas tardes a los tres. Hola, buenas tardes. Aquí empiezan ya las preguntas del millón, ¿eh? Lo primero es que este programa no es para la gente de educación. No. Os tenéis que poner muy guapos y muy serios porque os va a pasar lo mismo que está pasando a los profesores. Estáis entrando en los hogares, no solamente de vuestras familias, de la comunidad educativa. Cada vez que abrís la pantalla, os están viendo en las casas de vuestros alumnos. Pues ahora os va a ver la Academia de Cine, la ministra de Educación, el ministro de Cultura, porque a eso aspiramos, ¿verdad que sí, chicos y chicas? Entonces, la primera pregunta del millón. ¿Esta pandemia os ha pillado con plan de alfabetización audiovisual en vuestro centro? Sí, no, no sabe, no contesta. Empezaremos por el que tiene la más larga trayectoria, que es Sergio Clavero. ¿Teníais en tu centro un plan de alfabetización audiovisual? Bueno, en este caso, desde hace más de 12 años sí que desarrollamos un proyecto que se llama Turuso Films, que es un proyecto global que pretende alfabetizar sobre todo, especialmente en el lenguaje cinematográfico, pero que a su vez es inevitablemente también una alfabetización mediática y digital. Y en estos tiempos de pandemia, precisamente, pues esa capacitación que tiene el alumnado pues permite, por ejemplo, que puedan utilizarlo como un medio de expresión y de reflexión sobre lo que está pasando, lo que les está pasando y cómo lo viven. Y ahora nos saltamos a nuestra dama, Patricia, que viene en representación de esos sueños que se han podido plasmar o no, no lo sé. ¿Tenéis un plan de alfabetización en vuestro centro? Pues mira, este año, este curso escolar, hemos empezado a desarrollarlo de forma seria. Hemos tomado como marco el documento marco de Cine y Educación, de aquí, agradecerte a ti, Mercedes, y todos los coordinadores de ese documento marco, porque nos ha servido de referencia para seguir desarrollando el plan plan audiovisual de centro. Nosotros realmente, aunque no esté todavía totalmente cerrado y implantado en
el centro educativo, en nuestro centro educativo, sí que trabajamos a través de las herramientas TIC, no utilizamos libros de texto, estamos acostumbrados a desarrollar muchos productos audiovisuales con el alumnado. Entonces, digamos, nosotros, esta situación es verdad que no nos ha supuesto tampoco un gran cambio, porque trabajamos de forma habitual así, con nuestras plataformas digitales, con las herramientas digitales. Ahora mismo el alumnado es como parecido, ¿no? No puede ser nunca igual que el contacto directo con el alumnado, lógicamente, pero realmente estamos trabajando de forma muy parecida a lo que habitualmente estamos desarrollando. ¿Sabes? Con todo o sea, que la pandemia te pille con un plan preparado, que no te viene nada mal, si no tienes que salir por el papel higiénico, no vamos mal. Y ahora, Toni, Toni, con esa dirección, que hay una pandemia, ¿te ha pillado con un plan de alfabetización? ¿Has tenido que improvisar? No, nos ha pillado, a nosotros sí que nos ha pillado con los deberes sin hacer. Eso de ser un centro sin deberes, pues nos ha pillado con los deberes sin hacer. No, teníamos, la verdad que nosotros confiamos el tema de la transversalidad, que es donde encaja la alfabetización mediática y audiovisual, lo teníamos confiado al plan lector de centro, que es donde intentamos trabajar un poco esa transversalidad de contenidos, ¿no? Y ese plan lector va ligado a los proyectos, a nuestro diseño de trabajo por proyectos. ¿Qué ha ocurrido? Claro, con la diáspora esta, pues los proyectos que estaban a mitad se han quedado a mitad porque es muy difícil trabajar en teletrabajo, la coordinación de diferentes profesores de diferentes asignaturas. Y sí que es cierto que muchos profesores ya están trabajando el tema audiovisual porque buena parte de los productos intermedios de esos proyectos son productos audiovisuales. Entonces, de alguna manera, podríamos decir que a mitad, ¿no? No teníamos el plan hecho, pero sí que en algunos casos se están abordando proyectos audiovisuales dentro de las asignaturas, sobre todo los que haya llevado algo más avanzado. Sergio, un apunte, porque tú sí que en esto tienes una larga trayectoria. Dile a todos los centros, a todos los docentes, que estamos entrando en casa de sus familias, que nos está viendo la sociedad, qué es el lenguaje audiovisual, por qué tiene códigos distintos, porque hay que aprender a codificar y a decodificar ese lenguaje. Danos un poquito, una pincelada, ilústranos para que sepamos que no solo es ponerte delante de la cámara y que un corto no es porque dure poco. Claro, bueno, ahí es muy complejo, pero sintetizándolo un poco, estamos habituados a hablar mucho de los medios, de la comunicación, ¿no? De por dónde nos informamos, de qué manera, ahora en tiempos de confinamiento y pandemia, los bulos. Bueno, todo esto solo se corrige de una manera. Toda esa información llega a través de la expresión oral y escrita, pero fundamentalmente también a través del lenguaje visual y del lenguaje audiovisual o cinematográfico. Por lo tanto, lo que no podemos es formarnos con cierta profundidad en los lenguajes oral y escrito y, sin embargo, no tener conciencia ni siquiera de que existe un lenguaje que articula los mensajes que nos trasladan esas imágenes tanto fijas como en formato audiovisual y que, por lo tanto, debemos conocerlos. Si no, como espectadores pasivos, estamos completamente indefensos ante cualquier tipo de mensaje y lo peor de todo es que nos condiciona la manera en que nosotros percibimos la realidad y la manera en que nos comportamos, no solo individualmente, sino también socialmente. Por lo tanto, primero comprender la existencia de un lenguaje. Si comprendemos que existe, por lo menos tendremos conciencia de la necesidad de aprenderlo. A partir de ahí, una formación en el lenguaje es indispensable desde todos los puntos de vista. ¿Para qué? Pues para convertirnos en consumidores, pero también en productores de contenidos y que, por lo tanto, pues tengamos ese medio de expresión, que además es un medio que nos acerca al conocimiento también en cualquier área o temática o en cualquier asignatura y que, por lo tanto, puede ser un recurso muy interesante y transversal para trabajar, ¿no? y acceder al conocimiento y que el alumnado pueda aprender. Así que es muy complejo, pero bueno, yo creo que estas pinceladas igual dan una pista, ¿no? De por dónde debería caminar la alfabetización, que debe ser, por eso yo denomino cinematográfica, en el sentido del aprendizaje del lenguaje del cine. Pero nunca dejamos nada en el aire, ya sabéis, nos iremos a redes y me irá poniendo todo, pero yo os digo, no dejéis de visitar los recursos que tiene Sergio, porque en pandemia, igual que vamos a por la levadura, yo me iría a por la levadura que tiene Sergio. Pero yo me he enterado que en el Cártima
ellos ya están manejando la posibilidad de cineforo y tal. ¿Qué te parece a ti, Patricia, aunque tu jefe o tú no lo hayáis diseñado, si en esta fase nebulosa, sin instrucciones raras, podríamos estar recomendando o haciendo con nuestros alumnos, igual que nosotros hacemos nuestro ocio con ellos? ¿Crees que sería posible que pudiéramos ir a una sala virtual de cine y hablar de películas? Por supuestísimo. Bueno, nosotros tenemos en ese plan audiovisual del centro que estamos elaborando, pues tenemos contemplado hacer eso. Tenemos contemplado intentar introducir el cine en el alumnado y, bueno, pues a través de eso, de plataformas digitales. Bueno, hoy día el alumnado o los jóvenes, ¿no? Recurren mucho a YouTube, a Netflix, a muchas plataformas donde consumen cine, consumen series y bueno, pues no creo que sería complicado trabajarlo con el alumnado, ¿no? Ya sea de forma virtual o presencial. Pues bueno, Dan, Tony, como te ha pillado con los deberes a medio hacer, pero no es verdad porque tu mochila está llena en el mes del libro, déjanos una recomendación de por qué tenemos que unir cine, literatura, de tantos proyectos como hemos hecho uniendo y sobre todo, fíjate, a lo mejor podemos lanzar hasta lo último que habéis hecho, Intemperie, una película que parecería que no. Danos una pincelada, mes de abril, confinados, seguimos ahí, no sabemos cuándo saldremos. Cine, literatura, podríamos desde ya hacer algo con nuestros alumnos. Como no lo haces como director, ya sabes, tú puedes soñar lo que tú quieras. Sí, a ver, yo creo que, bueno, creo que como docentes y como educadores podemos hacer lo mismo que hacemos como padres y como personas en casa, ¿no? Creo que igual que yo en mi casa veo cine con mis hijas y lo veo en familia y aprendo con ellas y no veo ninguna dificultad con que se recomiende cine y con que se ligue el cine y la literatura. En el caso de lo que has mencionado, Intemperie o en su día lo que hicimos con el Quijote o tantas cosas que hemos ido haciendo con el cine y la literatura. Creo que nos falta mucho todavía por vincular. Hay un miedo, me parece, no, igual me equivoco, hay un miedo en los docentes a que el cine venga como a sustituir a la literatura, por lo menos en el caso de los profesores de literatura, ¿no? De hecho, se mandan muchos libros asegurándose de que no tienen película, como si fuera, van a hacer la trampa y tal. Cuando lo lógico sería ver la diferencia de los lenguajes, ¿no? Y ponerlos en relación y ver cómo funcionan algunas cosas en un libro y cómo no funcionan en el cine, o cómo una buena adaptación literal de un libro al cine deja de funcionar, ¿no? Todas esas cosas se quedan ahí, ¿no? Y creo que hay que promover más esa vinculación de literatura y cine y trabajarlo, pero no solo desde el área de literatura, que bueno, imagino que los compañeros estarán conmigo. Es algo transversal, no puede ser. Para terminar este bloque, y la pregunta difícil, yo se la voy a dejar ahora a Jesús, porque es la clave de por qué no podemos, o si podemos, esa viene después. Sergio, aquí os habéis puesto muy serios, pero ¿verdad que tú recomiendas ese también para una cosa que tocamos? Y ahora, cuidado, Patricia, perdona, porque se hace ruido. Eso. Ahora, es que me he cambiado. Esa parte que estamos utilizando ahora y que hemos visto vital en la pandemia, y es la educación para el ocio. ¿Forma parte de nuestro proyecto? ¿Debería formar? Porque tú que tanto has educado para que lo amen tanto y quieran hacer sus cortos tan maravillosos, ¿crees que debería estar en el proyecto educativo de centro la educación para el ocio con la alfabetización audiovisual? Claro, por supuesto. Yo creo que, bueno, lo dice Alen Bergala muy bien, además, yo creo. Hay que educar el gusto del alumnado también. El centro educativo tiene que ser un lugar cultural donde lo que hacemos al alumnado es ofrecer otras cinematografías, en este caso, otras culturas, la posibilidad de conocer otras realidades sociales y que en el caso del visionado, que ese visionado nos permita a su vez nutrirnos como personas, educarnos con valores mucho más profundos, mucho más democráticos y por lo tanto ayuda mucho al desarrollo del pensamiento crítico, de la reflexión, del conocer al otro, la empatía. Por lo tanto, me parece básico a partir del visionado. Si nos ponemos como creadores, pues igualmente nos ponemos en el punto de vista de aquel que va a expresarse, ¿no? y que ese medio de expresión a su vez
le obliga a documentarse y a investigar y a conocer en más profundidad esos temas para poder hablar sobre ellos y tener voz propia a partir de ellos. Por lo tanto, me parece una herramienta pedagógica tremenda, porque es multidisciplinar, porque es transversal, porque permite trabajar efectivamente el conocimiento de una manera más global, desde todos los puntos de vista y desde todas las áreas de conocimiento. Y bueno, podríamos hablar muchísimo de esto, ¿no? Que me parece que es muy potente y además como medio de comunicación tiene una capacidad de seducción además en el espectador. Bueno, yo creo que ahí cuando hablemos un poco de los derechos de autor podemos hablar un poco del papel que puede hacer la educación, ¿no? A favor de la industria del cine, en este sentido que os hablaba y que os decía, ¿no? De educar el gusto en el sentido de ampliar horizontes y de conocer otras posibilidades de cine y por lo tanto el gusto por el cine. Bueno, lo has puesto facilísimo para que yo no tenga que introducir la pregunta difícil que le toca a Jesús, porque ya me he peleado yo mucho en la academia. Nos lo has puesto a tiro. ¿Cómo llevan ustedes en su centro este complicado tema de los derechos de autor, de la exhibición en las aulas, de la comunicación pública, que siempre es un tema delicado y en el que creo que, bueno, que ya tú lo has comentado, tenemos que educar en eso porque tenemos que valorar el trabajo de las otras personas. O sea, no es una cuestión de que vea una película, la pueda ver pirateada, no es eso. O sea, se trata de que detrás de eso están viviendo muchas personas y están realizando un trabajo que hay que respetar, porque algún día todos viviremos en algún trabajo, todos nuestros alumnos vivirán de algún trabajo y necesitarán que la gente respete su trabajo, ¿no? Como estamos viendo hoy en día con tantos trabajos que antes despreciábamos y que realmente hemos visto que son fundamentales para la sociedad y que no hay nadie, y nadie debe ser despreciado en la sociedad. Empieza por Patricia, que es la dama. Y después Tony, después tú lo terminas, ¿vale? Sí, pues mira, nosotros desde el año pasado, el curso anterior, llevamos desarrollando un proyecto, Fair Saturday, que es, bueno, si no lo conocéis, es un movimiento global que lo que pretende es trabajar la cultura y el arte, ¿no? El consumo de la cultura y el arte. Entonces nosotros nos sumamos al carro el curso pasado a través de la producción de audiovisuales. Entonces con nuestro alumnado de cuarto de ESO tenían que elaborar un documental, un trabajo documental a partir de una ONG que desarrollara alguna actividad social. Entonces, ellos mismos en primera persona han visto lo complicado que es desarrollar un pequeño documental de unos minutos, lo que conlleva de planificación, de elaboración del guión, de localización, de tener en cuenta la luz, el sonido, todos los materiales, la edición, el montaje. O sea, ellos han pasado de una forma un poquito más sencilla, lógicamente, pero han pasado y han hecho ese recorrido de cómo un pequeño trabajo audiovisual es lo que conlleva, lo que hay detrás, ¿no? Lo que conlleva. Entonces han sabido valorar el trabajo de toda la industria cinematográfica, toda la industria audiovisual. Ellos han sabido valorarlo y ya cuando ven un producto lo ven con otro ojo y ya van analizando y van viendo que eso cuesta trabajo hacerlo. Que irse a la Antártida a grabar un plano de un pingüino, eso cuesta trabajo. Entonces, yo creo que toman conciencia del trabajo que hay detrás y que, por supuesto, el que una película nos cueste 5 o 10 euros, pues está compensado, ¿no? O sea, pedagogía frente a piratería. Y ahora saltamos porque el que nos va a dar las claves ya muy técnicas y muy trabajadas por aquello que también produce sería Sergio. Tony, ¿tú cómo lo llevas? Porque ya sabes que andamos ahí siempre con este tema de hago como que no veo, pongo claro, pero no sé. Podemos ser claros porque ya sabes que se lo cuenta la industria. O sea, tú cuenta que desde ahí partiremos. Yo veo, mira, han estado luchando contra la piratería durante años y han empezado las plataformas como Netflix y como otras muy sencillas que tenían la clave era la sencillez, que uno se suscribía y tenía un catálogo, entraba y así de sencillo. Y han conquistado los hogares. ¿Por qué no hay una plataforma de cine educativo para los centros? No lo entiendo, o sea, es lo que haría falta, o un convenio con la administración, o un tipo de bono, o alguna cosa sencilla. Lo estamos viendo estos días con las plataformas digitales, las plataformas educativas. ¿Qué han tenido que hacer las administraciones? Generar una plataforma donde todo esté concentrado. Sé que es muy difícil, sé que hay muchas productoras, hay muchas distribuidoras,
pero de alguna manera articular una plataforma de cine para que el cine se pueda ver en los centros educativos sin tener que piratear, creo que es una aspiración lógica, porque si no la alternativa va a ser el pirateo, porque el profesor que quiere ver una película, porque la pone, entiendo yo, que la pone con un cierto valor educativo, no puede enviar un mensaje a la distribuidora y esperar a que le dé unos permisos de distribución para ponerla en clase, que sería todo el trámite que sabemos que hay que hacer para hacerlo de manera legal. Porque igual la va a poner hoy y tiene el permiso para hoy, pero hoy es el día que se van los niños de excursión y la tiene que poner mañana y ya el permiso no le vale. Y el profesor de la clase de al lado que se la ha bajado pirata, la pone cuando le da la gana. O sea, o hacemos las cosas de manera que sean fáciles y funcionales, o estaremos dándole vuelta siempre a lo mismo. Pues ya no le vamos a dar vuelta a lo mismo, porque, claro, porque ya verás, entre lo que sería lo utópico, que caminamos para ello, y lo que nos pilló la pandemia, teníamos una parte de deberes hechos. Primera parte, vuelve a estar abierta la suscripción anual a Filmin por 65 euros en vez de todo lo demás. Más de 10.000 títulos a nuestra disposición. Ahora, eso quiere decir que tu profesor puedes prepararte muy bien tu clase y que puedes recomendar, en precio de alquiler muy barato, por cierto, a que, igual que mandas un libro, puedas mandar una película, algo que no hemos hecho por costumbre. Filmin deja los impuestos en España. Filmin tiene una curación de contenidos tremendamente buena y nosotros no llevamos ninguna comisión, pero ellos sí que llevan años apostando por educación. Ese acuerdo ya está, es decir, cualquier profesor que quiera ahora mismo, cualquier instituto, cualquier centro educativo, cualquier docente o de su comunidad educativa se puede suscribir por el enlace de educación y en vez de costarle la suscripción anual completa, 65 euros por un año. Siguientes deberes. Eso no quiere decir que tú de ahí puedas ponerlo en clase. Nos tenemos que enterar que la comunicación pública es carísima para un centro educativo público, 200 y pico euros como mínimo. Pero a contracorriente ya, porque ya estaba, no es que lo estemos ahora poniendo, nos había cedido una lista de 11 folios llena de películas con comunicación pública, porque siempre dicen, vamos a hacer acuerdos con estas películas. Yo siempre digo, no, dejar libertad al profesor y pague lo que consuma. Bueno, pues entonces, ¿qué había hecho a contracorriente? Un win-win. Es decir, yo profesor que lo voy a utilizar, simplemente les digo que firmen un compromiso que guardas tú en tu cajón, porque se supone que la autonomía y la profesionalidad de un docente está clara en la sociedad, no nos tienen que supervisar. Y, por otro lado, devuelvo a la sociedad lo que he hecho con la película. Es sencillo, ¿no? Nada más. Estábamos ya casi, no diré los nombres de las siguientes, pero nos pilló la pandemia. Entonces, en esa línea intermedia que estamos ahí, ya viene Sergio y nos cuenta de verdad lo que él ve con la producción, con este tema que lleva toda la vida, que estamos ahí, que intentamos los acuerdos, pero no hagamos que nadie pague nada que no consuma, que esa es mi pelea siempre. Es decir, si ponemos una plataforma que sea muy fácil, pero no con unos títulos restringidos. Mejor acuerdos con todo el mundo y decir, mire, no hay problema, ustedes pueden ir donde ustedes quieran, hagan como los planes lectores, compren donde quieran, pero le voy a dar dinero público, me da igual que sea del Ministerio de la Comunidad o de la Consejería del Ayuntamiento, dinero público para que el Consejo Escolar sea consciente de dónde está el plan y dónde está usted consumiendo. Pasamos a Sergio, que sí sabe muy bien este tema. A ver, Sergio, ¿tú qué dirías? Yo creo que ya han dado pinceladas ya Patricia y Toni muy acertadas. Por un lado, con respecto a la pedagogía de los derechos de autor, efectivamente, cuando desde estos ámbitos en los que estamos trabajando el alumnado advierte, ¿no?, el valor que tiene el trabajo que han hecho otros y lo viven en carne propia en el momento en que están produciendo, yo creo que ya miran de otra manera, ¿no? Se dan cuenta del valor que tiene, ya no por el trabajo que lleva, ¿no?, sino por la calidad que se te está ofreciendo y las oportunidades que se te ofrecen. Lo ven como un producto que ha sido construido por alguien, ¿no? Que hablábamos antes de conocer que existe un lenguaje, aquí pasa lo mismo, conocer que hay alguien detrás que lo ha hecho posible. Por otro lado, Toni también hablaba un poco de las plataformas, ¿no? Yo, porque he estado en algún ámbito de este tipo, yo creo que la industria del cine y la educación deben ir de la mano. En ningún caso debe verse el ámbito educativo como un espacio que no sea el de la inversión. Invirtamos desde la industria del cine, invirtamos en la educación, porque eso va a redundar en beneficio de la propia industria del cine, en el sentido de que había hablado antes, y desde luego lo que tiene que existir efectivamente es una plataforma de contenidos perfectamente
estructurados y perfectamente seleccionados con criterios de calidad cinematográfica y pedagógicos que tienen que ir de la mano, y con cortometrajes, con largometrajes, con fragmentos que puedan ejemplificar muchos de los conceptos de la sintaxis cinematográfica y que vayan acompañados de material pedagógico. A mí me parece esto fundamental. Que sea una plataforma útil, como decías, para el profesorado y que desde luego en los centros no suponga un coste económico, porque sabemos que si no, pues habrá centros que accedan a ello, habrá centros que no. Yo creo que tiene que ser un ámbito, pues como ocurre ya con las bibliotecas escolares, por ejemplo, y con muchos de los contenidos, de fácil acceso y de utilidad pública prácticamente, ¿no? Yo creo que interesa tanto a la industria como nos interesa desde el punto de vista educativo. Por lo tanto, yo creo que lo que debe hacerse es verse como compañeros de viaje que no pueden separarse, tienen que ir de la mano y no verse simplemente como a mí me parece que a veces, ¿no?, desde la industria del cine me parece en algunos ámbitos que se ve más como este sentido del pirateo, que yo creo que ya está muy pasado. Y yo creo que cuando en un centro educativo ponemos un fragmento de, no voy a poner nombres, de algo que no hubiesen visto, si no tienen la oportunidad de verlo en un centro educativo, no lo hubiesen visto nunca. Yo creo que lo único que se nos puede hacer es dar las gracias. ¿Lo veis? Qué bien nos remata, si es que se lo sabe muy bien la lección. Ahora yo la remato con esas utopías mías, que como me puedo seguir peleando con la industria, primero, yo llevo todo el tiempo diciendo que nosotros hacemos pedagogía frente a piratería, porque cuando ven una película les decimos, esperaros, medid los títulos de crédito, detrás de cada nombre hay una profesión y vosotros podéis ocupar ese lugar. Nuestros alumnos quieren comer maquillando, pintando, llevando el coche, poniendo las luces, haciendo montaje. Esa es una que llevo todo el tiempo diciéndole a la gente de la industria. Y la siguiente es como muy sencilla. Si queremos invertir en la sociedad, hagamos nosotros lo que los políticos no han hecho. Empujemos a los políticos, porque está muy claro por parte de un sector de la industria, no de todo, pero de un sector de la industria, que quieren, como nosotros, que sea la cultura de todos y para todos. No es que la familia pague, no. El centro es tan responsable por ser un centro público de la cultura que lo tiene pasado por el Consejo Escolar y con un presupuesto. Y desde ahí, cada centro con su autonomía pedagógica decide, como por ejemplo en el caso de Patricia, como por ejemplo en el caso de Sergio. Y con Toni, que ya anda ahí intentándolo. Entonces Jesús, ya la gran pregunta difícil, que es el caballo de batalla, porque lo que no queremos es pagar por adelantado a las distribuidoras, exhibidoras, cines y demás, lo que queremos es trabajar con ellos. Les volvemos a pedir, yo creo, la última pedida, una cortita de cada uno, incluyendo a Jesús, que también en su centro están ahí, venga a luchar. ¿Qué le pediríais a la industria del cine? Yo le pido que se sienten a dialogar con nosotros. ¿Tú, Sergio? Sí, y que si se sientan a dialogar, que sea un diálogo de igual a igual. Creo que tenemos mucho que aportar, ¿no?, sobre este tema, y yo creo que lo que hay que hacer es espacios de diálogo, efectivamente, donde lleguemos al entendimiento un poco, ¿no?, que os hablaba antes de que pueden ser vasos comunicantes y que en ningún caso debe verse como que se está haciendo un uso inapropiado de algo, ¿no?, sino al revés, se está haciendo un uso muy apropiado, y lo que quizás haya que un poco llegar a algunos criterios, ¿no?, conjuntos, ¿no?, que hagan que después las administraciones educativas, pues de alguna manera faciliten a los centros de enseñanza sin perjuicio para la industria, desde luego. Toni, ¿tú qué le pedirías? No, yo creo que lo ha resumido muy bien, Sergio. Es que es pensar que si hay buenos espectadores adultos es porque se han formado como espectadores cuando los estaban educando, porque alguien les ha hablado de tal director o les ha mostrado una película o han salido de su círculo habitual de películas. Ellos, cuando los tenemos nosotros, superhéroes y Fast and Furious, si les haces ver una película, igual les despiertas algo que tienen ahí. Entonces, que nos vean a la escuela como una oportunidad de nuevos creadores y de nuevos espectadores. Patricia, ¿tú qué pedirías? Yo pido compromiso, ¿no? Compromiso con la educación, con
los consumidores actuales y futuros, ¿no? Porque, bueno, sin ellos, pues, la industria cinematográfica, pues, no tendría sentido. Entonces, bueno, necesitamos eso, seguir formando a todas las personas a aprender a ver una película, a disfrutarla, a conocer ese código del lenguaje audiovisual que muchos, pues, no manejan. Entonces, pues, es vital, ¿no? Es vital que la industria favorezca ese aprendizaje, ¿no? Ese aprendizaje del lenguaje audiovisual y bueno, yo pido compromiso. ¿Y Jesús? Que con tantos años y además alejado allí en las Canarias. Bueno, yo creo que los tres han estado muy acertados en el análisis que han hecho, ¿no? Tony nos hablaba de la necesidad de una plataforma. Yo creo que es evidente, ¿no? Que el modelo que siempre envidiamos, el francés, donde la cultura y el cine son una cuestión de Estado y lo tienen bastante bien planteado. Aquí parece que en España no solemos tener lo que es el sentido del Estado, no lo tenemos demasiado desarrollado, más allá de políticas, partidos, sectores, etcétera. También Patricia ha hablado de la necesidad de conocer los distintos, de lo que cuesta realmente confeccionar cualquier material audiovisual bien realizado, y así se aprende a valorar el trabajo de las demás personas. Y Sergio, pues, ha hablado también de la necesidad de formar también en ese derecho de autor, ¿no? Cambiando un poco, yo desde nuestro centro, por ejemplo, que es un centro que es artístico, respira arte por todos lados, porque tenemos bachilleratos de artes escénicas, bachilleratos de artes plásticas, participamos mucho en un festival que ya les daremos a conocer dentro de un ratito, que es una sorpresa, porque es un festival que hace una labor inmensa, porque no es un festival de cortometrajes solo, o sea, es un festival de cortometrajes que forma día a día, centro a centro, durante todo un curso, colegios, institutos, de todas, aulas en clave incluso, de toda Canarias, y ya lleva tiempo extendiéndose a la península, está llegando ya incluso a Latinoamérica, tiene secciones nacionales, secciones de Latinoamérica, y hace también formación virtual a centros de la península, con un nivel que ya verán después, que no estoy hablando por hablar. En ese sentido, les decía que en nuestro centro María Pérez Trujillo, en el Puerto de la Cruz, tenemos bachilleratos de artes escénicas y de artes plásticas, y también en la formación profesional lo complementamos con peluquería y estética, y tenemos también otra rama que también tiene su punto artístico, que es la cocina. De hecho, hicimos uno de nuestro restaurante pedagógico que abre al público 2 semanas. Una de las cosas, de los restaurantes fue dedicado al mundo del cine, y los alumnos de cocina hicieron un montaje audiovisual digno de envidia. O sea, fuimos allí, la gente que veis, vamos, disfrutó del momento porque unió todos los campos, ¿no? Y hacemos muchas, para nosotros las actividades a nivel del centro son muy importantes, y todos los campos, todas las distintas enseñanzas se complementan unas con otras. Bien, Jesús, y pasando este tema para plantear la pregunta ya a los tres, siempre que hablamos de educación y hablamos de algún aspecto interesante para trabajar, lo hacemos desde un punto de vista que todos lo solucionamos poniendo una asignatura nueva, ¿no? Al margen de que estas asignaturas existen en bachillerato como cultura audiovisual, en el resto de enseñanza, de primaria, institutos y demás, ¿cómo creen ustedes que se debe tratar? ¿Y qué sentido le ven al cine como tema transversal fundamental en muchos aspectos de la educación? Comienza Tony, por ejemplo. Bien, bueno, pues el otro día lo comentaba Linda, que las transversales, ¿para cuándo, no? Las transversales, que ahora que todo el mundo está hablando de su asignatura y de sus contenidos, ¿qué pasa, no? Pues las transversales, ahí está. Yo creo que el tema de la alfabetización y el tema de ver cine y de producir cine, como dice Patricia, ¿no? El momento es en el que ellos se ponen a construir un corto, a diseñar un videopoema, tantísimas cosas que hacen en los centros y que aunque no tengas un plan audiovisual, sabes que se están haciendo. Eso es una transversalidad que tiene que estar articulada y que de alguna manera hay que garantizarla, porque es una competencia básica, es una competencia clave. Por tanto, hay que insistir mucho. Yo creo que hay que insistir en que esa transversalidad tiene que promoverse desde las direcciones de los centros y tiene que garantizarse con unos recursos que a veces no los tenemos, pero pues hay que reclamarlos, ¿no? No sé si te he respondido mucho, pero... No, si te la dejo en bandeja desde su cocina,
a lo transversal. Pero ahora vamos a saltar primero, si te parece, Jesús, a la parte del cártima, porque yo me han chivado que tenemos las dos partes y luego saltamos al que realmente nos va a decir por dónde caminar en una asignatura. ¿Cómo lo estáis haciendo en el cártima? Pues mira, nosotros este año hemos implantado una asignatura de libre disposición. Una asignatura de disposición en tercero de ESO, es solamente 1 hora semanal, pero bueno, como hay ese hueco que, bueno, que lo puedes rellenar con, bueno, con los intereses del centro educativo, bueno, pues nosotros pues este año lo hemos implantado, lo hemos desarrollado. Entonces, bueno, está bien como refuerzo. De hecho, bueno, yo imparto esa asignatura en tercero de ESO y, bueno, está bien como refuerzo, pero es verdad que no es suficiente. El darle 1 hora al alumnado y que después no se trate es insuficiente. O sea, es un lenguaje. El lenguaje audiovisual no lo puedes aprender en 1 hora. Entonces, tiene que ser claramente trabajarse de forma transversal, ¿no? Que todo el proyecto educativo de centro se impregne del plan audiovisual de centro y que se trabaje de forma transversal. De hecho, todos los docentes utilizamos recursos audiovisuales. Entonces, y además hacemos que el alumnado produzca productos audiovisuales, entonces no tiene lógica que no se trabaje de forma transversal en todas las materias. Pues si te parece, Jesús, para no pasarnos de hora, vamos a hacer así un remis en la última parte. Si puedo ahondar yo. No, es que te va a tocar mucho, te va a tocar, por eso digo el remis. Verás, ahora nos tocaba decir la formación del profesorado, porque es la que realmente está saliendo. Entonces, vamos a dejarte a ti mucho tiempo y poco a ellos, porque esto es muy sencillo. Toni, ¿en tu centro tenéis un plan de formación específico en todo esto? No, se ha hecho formación sobre narrativa digital, por ejemplo, se hace formación muy suelta, pero claro, mi centro ahora tiene prioridades más serias en convivencia. Pero sí que se hace acompañamiento, que no sé si es una formación reglada, pero intentamos que el que quiera hacerlo siempre tenga alguien que le ayude. Patricia, ¿en tu centro se hace formación específica con el profesorado? ¿Lo tenéis diseñado en vuestro centro? Todavía no, también lo estamos contemplando en el plan, pero no tenemos desarrollado esta formación. ¿Veis por qué era rápido? Porque ahora Sergio lo va a contar bien, porque sí que forma. Entonces, vamos a concentrar el tiempo en vez de que nos dediquemos a elucubrar, porque realmente la formación es un tema que yo creo que Sergio lo tiene bastante controlado, que me encantaría que difunda y que divulgue, muy cortito, pero muy directo, para que los que nos estén viendo, que no sabemos quiénes son, pero imagínate que por casualidad quiera vernos la ministra de Educación y el ministro de Cultura, porque ahora con las redes le damos al dedito todos y le decimos, señora Isabel Cela, señor ministro de Cultura, queremos que nos vean. Entonces, ¿tú qué dirías de la formación del profesorado, Sergio? Tú que llevas una trayectoria dilatada formando y además nos das materiales incluso para que nos autoformemos. Bueno, yo querría enlazarlo con el anterior, que me parece fundamental, porque yo creo que hay un debate que no debería existir sobre si tiene que haber una materia o no. Es que ya la hay. Entonces no hay nada que discutir. Vamos a ver, yo voy a ser muy sintético. La legislación actual, ya lo recoge. Hay una materia en infantil, hay una materia en primaria, hay una materia en secundaria, que ya recogen la educación audiovisual, cultura audiovisual, lenguaje audiovisual, como se quiera llamar, pero que ya está recogido. Tanto en infantil, que parece increíble, pero están. En primaria, dentro de educación artística, hay un bloque de contenidos relacionados con la educación audiovisual y en secundaria, por supuesto, está la materia de educación plástica, visual y audiovisual, de la que yo soy profesor y de lo que tengo formación. Por lo tanto, el lenguaje tiene que aprenderse, por supuesto, específicamente en una materia concreta, donde hay formado un profesorado especialista, como en todas las demás materias, como en el resto de lenguajes. Eso no significa que efectivamente tenga que ser transversal. De la misma manera que en el resto de materias utilizamos la expresión escrita, la expresión oral, el resto de áreas, de conocimientos, los interrelacionamos como tienen que ser y los articulamos. Por lo tanto, no hay tal debate. En todo caso, el debate podría ser educación, no sin artes, y que las materias fuesen bien reguladas, con contenidos adecuados, con horario lectivo adecuado. Es una vergüenza que en primaria tengan 1 hora semanal alternando con música. Y es una vergüenza que en educación secundaria pues estemos en la situación en la que estamos. Es decir, más carga lectiva
Y como en todo el resto de materias, porque en eso todos los compañeros yo creo que estamos de acuerdo, pues hacer contenidos más razonables, ¿no? En relación a lo que es importante y lo que no, y cómo impartir eso y qué metodologías utilizar. Por lo tanto, la materia ya existe, lo que hay que dotarlas de más carga lectiva, de mejores contenidos, y enlazando con esto, efectivamente, bueno, querría decir también que campos o áreas relacionadas con la educación audiovisual existen también contenidos en otras materias. Es decir, no es algo específico, pero sí de alguna manera tiene que haber una materia desde, ¿no? desde los especialistas en la imagen y en sus lenguajes, pues es normal pues que tengamos, digamos, una especificidad que podamos trasladar al alumnado. A partir de ahí, evidentemente, hace falta una formación de profesorado, no solo de la materia, también de la materia específica. El profesorado, que en muchas cosas es de Bellas Artes o de Arquitectura, no tiene conocimientos específicos sobre educación cinematográfica, los necesita, no solo sobre contenido, sino sobre metodología, sobre didáctica, sobre la manera de desarrollar eso, teniendo en cuenta que el eje central tiene que ser siempre la creatividad y la creación, y por lo tanto hace falta una formación en todas las etapas educativas a todo tipo de profesorado para que tengan un cierto dominio sobre un lenguaje que es básico. La legislación también dice esto, esta misma frase. Debe trabajarse la expresión oral, escrita y audiovisual. Esto lo dicen las especificaciones generales, por lo tanto, no hay mucho que rebatir al respecto. Lo que pasa es que, digamos que, como en las materias artísticas ya sabemos lo que pasa, pues quedan arrinconadas y olvidadas. Pero en la pandemia se ha dado la vuelta a la tortilla. Entonces, yo os dejo ahí otra de mis locuras. A ver, ¿creéis que la formación, solamente si un sí o un no, ¿creéis que la formación mixta, es decir, docentes que ya llevan años y que tienen una trayectoria dilatada en audiovisual y que conocemos, mezclados con gente del mundo de la industria que también saben cómo hacerlo, podrían empaquetar esa formación para empezar con algo que sea realmente serio, donde no es solo de cine, no es solo de educación, sino que nos mezclamos buenos profesionales de educación y buenos profesionales de cine? Primera pregunta, Patricia, ¿sí o no? Sí. ¿Te parece? Tony, ¿tú apuestas por eso? Claro, yo creo que de hecho en las redes sociales ya están juntos. Lo que pasa que no hay igual, no hay el no revueltos. En algunos casos sí. Y sí. Sergio, ¿tú qué crees? ¿Sería claro. una formación? ¿Vale? Y Jesús, tú que tienes de todo en tu instituto y que ya nos has hablado de esa formación así que se queda, les dejamos ahí la sorpresa para final, ¿verdad? Lo veis al final del programa. Esa manera mixta, ¿no? Cuando entran, porque ¿os habéis dado cuenta de que casi toda la formación que se hace en extraescolar? Sí, ¿verdad? ¿Habéis dado cuenta que cuando se hace en extraescolar no hablamos con ellos? Ellos vienen, nosotros van y no nos mezclamos. Vale, entonces creemos que el cruce, el tejer redes entre la industria del cine y la industria de educación, que ellos sepan que nosotros sabemos de nuestra metodología, de nuestra didáctica y de la última cosa que no hemos hablado y que yo quiero volver a decir bien claro, que es la inclusión. Es decir, en el cine, cuando vamos, tenemos que ver las barreras arquitectónicas con nuestros alumnos, donde se colocan las sillas de ruedas, siempre en la primera fila de la primera fila. Tenemos que ver si tienen audiodescripción o no la película, para ver si podrían estar. Tenemos que ver si tiene subtitulado en el idioma de lengua materna, no porque no se entienda la película, la española subtitulada en español, porque ¿cuántos alumnos tenemos con deficiencia auditiva o que no saben la lengua materna nuestra y que tienen que estudiar en esa lengua? Es decir, tendremos que trabajar mucho más la inclusión porque el autismo tiene ya una manera distinta de ver el cine, están explorándolo y ayer me hablaban de la lectura sencilla para el que tiene dificultad, ¿qué podemos ponerle para acceder a ese contenido? ¿No? Por ejemplo, en una película más complicada. Entonces dejamos ahí ese mensaje de que la educación tiene mucho que aportar a la industria del cine, ¿verdad? De la inclusión y darnos la mano con el arquitecto, con el de sonido, con el otro. Y luego la última pregunta, ya para cerrar el bloque. Cine en la sala de cine. Patricia, ¿tú crees que merece la pena llevar a los alumnos a la sala de cine? Al alumno, por supuestísimo. Y yo creo que, no sé por vuestras áreas, vuestros ámbitos, pero nuestro alumnado no va al cine. Y es una pena que se haya, en todos estos años atrás, se ha perdido. Se ha sustituido un poco eso, el consumo, ¿no? Que ahora se hace desde casa y no en el lugar físico. Pero bueno, yo recuerdo de pequeña cuando, bueno,
cuando mis padres, mi familia me llevaban al cine, para mí era, bueno, como a todos, ¿no? Nos ha pasado, ¿no? Que era una explosión de emociones, ¿no? Entonces, ese espacio social, ¿no? De irte a la sala, a la gran pantalla y experimentar esas emociones y comentar la película y hacer a lo mejor después un coloquio, bueno, pues ese espacio, ¿no? Ese espacio, recuperarlo, pues yo creo que debe ser vital. Toni, ¿cine en la sala de cine? Hombre, sí. No hay cosa más absurda que un instituto que esté cerrado por las tardes, con todo ese desperdicio de polideportivo, pistas y todo eso que no las aprovecha nadie, y que un cine cerrado por las mañanas, que tampoco lo aprovecha nadie. Me encanta. Es una pena, esas salas que se podrían estar llenas de niños y de adolescentes. Y ahora, Sergio, cine en el cine. Tú que eres de artísticas, ¿qué vas a decir? La obra de arte, ¿dónde hay que verla? Pero bueno, siempre que sea posible, porque tenemos que tener en cuenta que no todos los centros educativos tienen un cine cerca y es complejo a veces el transportar a todo un alumnado por las zonas, los ámbitos socioeconómicos. Es complicado ahora. No. La intimidad, yo creo que reaprender a ver una película en intimidad en el cine me parece fundamental. Perdona, porque yo ya estoy diciéndole a Eduardo de A Contracorriente que esa sala virtual de cine no va a ser solo para lo que ellos quieren. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Jesús, ¿tienes la sala de cine? Tú, que tanto has llevado al cine, di. Jesús, ¿cine? Bueno, ¿Sí? ¿No? ¿Cómo te lo diría? Una buena película hay que verla en el cine por muchas pantallas, que también es cómodo y una cosa no está en contraposición con la otra, pero es evidente que para ver una buena película hay que estar en una buena sala de cine. En ese sentido, nosotros, gracias a Cero Conducte y a las productoras que han colaborado con nosotros, como Morena Film, Contra Corriente, en su día Alta Film, Wanda, todo lo demás, pues gracias a eso, pues nuestro centro lleva más de 10 años asistiendo a bastantes películas que encima han sido películas de cine de calidad que no hubiera llegado de otra manera a nuestros alumnos y han salido formados. O sea, es espectacular ver cómo se queda en silencio una sala llena de adolescentes, no estamos hablando de ni siquiera de adultos con cultura, sino de adolescentes, hasta que acaba el último crédito. Y a partir de ahí se crea un sonoro aplauso y todo el mundo sale encantado, porque es que la verdad, siempre hemos acertado en las películas a las que hemos llevado a nuestros alumnos, gracias a estas productoras, como he dicho, y a Cero Conducta. Y la verdad que está claro, sala de cine, lo cual, digo, repito, no es incompatible con otras cosas. Bueno, pues para despediros, estáis en las ventanas, que son vuestros balcones, los mismos que estáis utilizando para entrar, y yo, como ya no soy del gremio, estoy en otra situación, os doy el gran aplauso a los docentes, porque sin vosotros ahora tampoco se estaría levantando el país. Así que muchas gracias, y si queréis decir algo de despedida, y si no, terminamos esta parte del directo. ¿Algo que decir? Yo daros las gracias por invitarnos y ojalá tengamos de verdad un convenio de educación y cine muy pronto. Eso es. Bueno, pues por mi parte lo mismo. Muchas gracias por esta oportunidad y de a ver si nos escuchan efectivamente y se dan cuenta de que hay muchos profesores por ahí que pueden aportar cosas muy interesantes, ¿no? Y bueno, agradeceros la invitación a abrir este foro, ¿no?, de cine y educación, y que bueno, que abramos esa gran biblioteca, ¿no?, como es el cine. Bueno, hoy hemos abierto... no los despidas así. A ver, Jesús, hoy hemos abierto nuestros balcones, que no son nada más que las pantallas ahora mismo en las casas, y nuestro momento especial, que es en todo el día, no es a las 8 de la tarde, sino todo el día, estamos atendiendo a los alumnos, a las familias y buscando a esos alumnos que no podíamos. Entonces yo creo que este momento estelar de dejarlo ahí y llamar al siguiente grupo que vosotros, ahora lo veréis en el directo, no sabéis quiénes son, pero os aseguro que os van a emocionar, porque el discurso que ha ido saliendo, el relato emocionado nuestro, ha tenido acogida, esperemos, con las llamadas que vamos a hacer ahora, porque la inspección educativa va a estar, porque en la universidad y la cátedra de cine y demás importantes de España van a estar, y porque ese festival va a estar. Y solamente recomendar a todo el mundo que no se haya visto o que nos vaya a ver en un futuro, que le den al dedo y lo manden a la ministra, al ministro, a la Asociación de Cine y al otro. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias a los tres.
Jesús, yo creo que después de esta despedida lo que procede es apoyar todo lo que han dicho ellos y la ilusión que han puesto en un futuro partiendo del pasado. Así que me parece que nadie mejor que Agustín García Matilla, si puedes llamarlo, porque él puede recoger la trayectoria de lo que ha sido el plan de audiovisual, la televisión, bueno, tiene toda una parte distinta que nos podría aportar. Así que si te parece, lo presentas tú, que eres el formal, y lo llamas para ver si puede entrar. Perfecto. Vamos a tener la fortuna de contar con un personaje del mundo de audiovisual de la categoría de Agustín García Matilla, es experto en educomunicación, es catedrático y vicerrector de la Universidad de Valladolid. Buenas tardes, Agustín, adelante. Hola, soy Agustín García Matilla, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valladolid. Estoy encantado de atender a este requerimiento que me ha hecho Mercedes Ruiz, de Cero en Conducta, porque me parece una iniciativa muy interesante para socializar el conocimiento y para hacer una serie de intercambios entre expertos. Bueno, lo primero es analizar el que una primera experiencia como la Cátedra de Cine de Valladolid es una experiencia histórica relevante que todos los años ha convocado desde su inicio, a mediados del siglo pasado, a personas interesadas en el conocimiento del cine. Y esa experiencia se sigue realizando ininterrumpidamente todos los meses de agosto en esa ciudad. Dos experiencias interesantes y relevantes fueron el Servicio de Orientación de Actividades para Escolares, el SOAP, una experiencia que se realizó en colegios de Vigo, de Madrid y de Barcelona, y que llevaba el cine a los escolares en los horarios de fuera de la enseñanza formal reglada, para aprender no solo historia del cine, el lenguaje del cine, sino también para dar oportunidad a los propios escolares para que pudieran producir sus propias películas, sus propios cortometrajes en formato Super 8. La experiencia realizada en Cataluña, paralelamente a esta que estamos comentando del SOAP, fue la del Drac Magic, con una iniciativa que pretendía explotar didácticamente las posibilidades del cine en áreas como la historia, la geografía, las ciencias sociales, y que fue llevada a cabo por profesionales como Marta Selva, Ana Sola y el propio José Enrique Monterde. Esta experiencia tenía, a diferencia de la anterior, pues la posibilidad de explotar didácticamente el cine sin que los estudiantes necesariamente tuvieran que producir sus propias películas. Más adelante podemos encontrar una iniciativa muy interesante que fue la de la Oficina Permanente de Pedagogía de la Imagen de Gijón, dentro de Cerinterfilm, del Certamen Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud, que nos convocó a profesores universitarios y a expertos de muchas comunidades autónomas, donde intercambiamos experiencias sobre pedagogía de la imagen a lo largo de muchos años. También, emulando a la anterior, debemos citar la experiencia de Cinema Jove, que se realizó en la ciudad de Valencia y en Cheste concretamente, coordinada por el profesor Adolfo Bellido, un profesor de enseñanza secundaria, que planteaba también la posibilidad de que los chavales de los institutos, de centros educativos de toda España, pudieran concursar con sus propias producciones. A estas iniciativas concurrían expertos, grandes maestros de la comunicación, como es el caso de Enrique Martínez Salanova, miembro del Grupo Comunicar, que trabajó durante muchos años en esa extensión de la pedagogía de la imagen en centros educativos de toda España. Él sigue perteneciendo al Grupo Comunicar, que es otra de las experiencias que permiten que muchos pedagogos puedan publicar sus artículos, sus investigaciones sobre la explotación del cine y otros medios de comunicación. Creo que dentro de las experiencias significativas de producción de material para el cine hay que citar a la experiencia realizada por la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la segunda década de los años 80, en donde por primera vez se hizo un curso de pedagogía de la imagen, de iniciación a la lectura de la imagen y al conocimiento de los medios, que contó con la colaboración de actores como Antonio Resines, el propio Pedro Reyes. También colaboraron otros actores como Juan Margallo,
y un director de fotografía como Juan Molina Temburi. Esta serie estuvo producida con la dirección de Manuel Valdivia y también con la colaboración de diferentes profesionales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, como el profesor Roberto Aparici o yo mismo. Hemos tenido también experiencias muy relevantes relacionadas con los festivales de cine. De hecho, la Muestra Europea de Cine de Segovia, la Muestra Internacional de Cine de Segovia, ha mantenido en los últimos años unas jornadas de pedagogía de la imagen, al igual que la Seminci está incorporando poco a poco concursos que tienen que ver con la participación de los propios estudiantes universitarios, y de hecho la Universidad de Valladolid y la propia experiencia de Seminci va a plantear el próximo año, 2019-2020, el primer máster de cine que intenta tener una visión integral desde el punto de vista de la industria, pero también desde el punto de vista del ejercicio profesional. En este sentido, pues hay que citar a otras experiencias relevantes también que tuvieron lugar en nuestro país, como la promovida por el Arquivo de Imaxes Son de Galicia, que fue una experiencia sumamente interesante, y no se me puede olvidar tampoco citar la experiencia de Cero en Conducta, que ha llevado a que la Academia del Cine haya podido producir una selección de películas con la colaboración muy interesante del propio Fernando Lara y de la propia Marta Tarín y del grupo de académicos que están apoyando esta iniciativa. Creo que en estos momentos podríamos repasar muchísimas iniciativas que han sido relevantes y que sirven para orientar lo que podría ser el futuro de la enseñanza del cine y de la explotación didáctica del cine a todos los niveles. El cine español tiene una cantera de películas, un acervo de películas extraordinario que perfectamente deberían nutrir esa formación integral de los alumnos de diferentes niveles educativos. Creo que todo lo que ha planteado Mercedes, todo lo que estamos intentando hacer desde hace muchos años diferentes profesionales de la educación y de la comunicación merece la pena, y sobre todo animar a los profesionales del cine, a los productores, directores y toda la industria cinematográfica a hacer un pacto con la educación para transformar esa realidad pedagógica que invita a que el cine sea integrado con derecho propio en los diferentes niveles de enseñanza. Bueno, Mercedes, ¿y ahora con quién vas a sorprendernos? Pues tenemos que llamar a alguien de primaria, por favor, porque es que hemos hecho toda una parte de series de instituto y vosotros estáis muy guapos, pero en primaria que estamos todo el día con ese transversal, con ese qué hacer o no hacer, y hay una profe, habría muchos, pero yo creo que ahora mismo es una profe que es referente en el sector de primaria, en el sector de infantil y en el sector de las redes, con la otra parte de alfabetización audiovisual y compromiso social. Y es Miriam Leirós. Entonces, la ecología, lo verde, la economía circular, lo sostenible, es una parte muy importante en esa alfabetización. Pero ella hoy no nos va a hablar de eso, nos va a hablar precisamente de cómo ha integrado lo que ha salido en la conversación anterior que hemos tenido. Vamos a intentar llamarla para que nos cuente cómo afronta ella esa parte entre transversal y asignatura y alfabetización en un aula de primaria, que es como muchos profesores la están afrontando, pero que ella lleva ya también una serie de años haciéndolo de manera sistemática, unas veces solo en su aula, otras veces con la paralela, otras veces pues puede hacerlo más en el centro. Depende de un poco de esa situación. Luego, no es excusa que no haya un plan de alfabetización en el centro para que tu profesor no puedas empezar a hacer por lo menos lo que tú crees que es los rudimentos de una alfabetización. Así que voy a llamarla, a ver si está nuestra gallega favorita y se nos pone el teléfono. En el desempeño de la función docente, con muchísima frecuencia he usado el cine en el aula como herramienta metodológica. Me aporta muchísimas visiones, me aporta además una fuente inagotable de recursos. Por una parte está la cuestión estética, por supuesto, trabajar los diálogos en lengua, trabajar las diferentes profesiones en cuanto los niños se dan cuenta de que existe algo como son las líneas de crédito en la que están un montón de profesiones que trabajan detrás de la cámara. Por supuesto está la parte musical, la parte de
los decorados, y luego hay una parte que he utilizado muchísimo, que es la de los diferentes planos. Es decir, cuando le explicas al alumnado que no se graba cogiendo una cámara sin más, sino que detrás hay toda una técnica y diferencian pues un primer plano, un plano detalle, un plano medio, un plano americano, un plano general, etcétera. Aparte de valorar muchísimo más bueno, pues el cine, ¿no? Como herramienta de creación y herramienta también de forma de conocimiento y de herramienta artística, reflejan todo esto luego en la asignatura de lengua, por ejemplo. Lo he observado muchísimo porque a la hora de hacer una descripción tienen muchísima más riqueza en su visión y por lo tanto describen con muchísimo más detalle, aplicando muchas veces este lenguaje cinematográfico a la escritura, ¿no? A veces describen un paisaje o una habitación y en el fondo podemos observar, en primer plano podemos observar. Esto todo viene siendo enriquecimiento del cine que nutre a otras materias, por hablar de algo que sea meramente de contenido educativo, pero hay muchísimas aportaciones del cine a la metodología y a la didáctica y a la educación en general, y me parece que es un recurso y, repito, una fuente inagotable además de recursos. Bueno, Jesús, ahora te toca a ti una llamada. Yo ya he hecho mi llamada sorpresa. ¿Tu llamada sorpresa a quién es hoy? Ya verás, Mercedes, te voy a sorprender. Está con nosotros, o va a estar con nosotros dentro de unos momentos, que vamos a llamar, una persona que experta en tejer las redes, que lleva muchos años con una gran trayectoria en las redes, dando a conocer a muchísima gente, siempre en un segundo plano. Te estoy hablando de una persona que trabajó muchos años en el CITA, que le dio bastante nombre a esas jornadas y ahora está en otros campos. ¿Sabes quién es? No lo sabes, ¿no? La artesana de las redes, está tejiendo redes. Ya Me lo estoy imaginando. En cuanto vea su llamada, seguro que acierto. Pues seguro que lo sabes ya a estas alturas. Tenemos la fortuna de tener con nosotros a nuestra amiga Carmen Iglesias y ella misma nos va a presentar 3 hashtags que vamos a mover bastante todo este tema del cine y la educación. Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal? Las redes sociales son ventanas abiertas a la comunicación y el buen entendimiento. Un hashtag une y moviliza a miles de personas. Cuanto más cercano y transparente sea, mayor será su alcance. La magia que transmiten 280 caracteres puede ser infinita. Comparte y corre la voz. Bueno, ya sé que te sorprendí, pero yo sé que tú nos tienes preparada una sorpresa bastante mayor para todo el mundo, para toda la comunidad educativa. Creo que es una oportunidad interesante, pero yo no voy a adelantar nada. Cuéntanos esa sorpresa tan grande que nos tienes preparada. ¿A que tú tenías muchas ganas de volver a ir a una noche de cine y educación? No tenemos salas de cine, están cerradas. ¿Y qué podemos hacer? Pues nuestra primera noche de cine y educación virtual. Vamos a ir a una sala de cine, nos vamos a poner bien guapos en nuestra casa, porque el viernes a las 8, toda España de comunidad educativa, y espero que el mundo del cine también se una porque ellos también educan, somos la tribu 2.0, nos vamos a ir de estreno, Jesús. ¿A que no te lo podías creer? Pues vamos a ir a una película que no puede ser de otra manera en tiempos de pandemia, que esos alumnos que tienen una brecha educativa, una brecha digital, que podemos perder como sociedad. De eso trata la película que vamos a hablar. Pero yo no te lo voy a contar, ni lo voy a decir hoy de qué va, solamente diré el título. Los profesores de Saint-Denis. La recomendación en la red, tienen que seguir el hashtag que ha puesto Carmen, cine y educación, CeroNerd y educación no sin artes. Ahí nos van a encontrar. Van a encontrar que vamos a tener una oferta especial para ese tramo porque vamos a ir todos a la vez a la sala virtual de cine. Después puede ir cuando uno quiera, elegir el tramo que quiera, en otro horario, pero en ese, solo en ese tramo, que estaremos todos sabiéndonos comunicados por las redes y por ese sentimiento que hemos tenido siempre que hemos hecho una noche de cine y educación, en un estreno de una película nominada a César, con un montón de espectadores en Francia y que trata
de qué nos está pasando a los docentes, qué problemas nos enfrentamos. ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo. En Cero en Conducta todo el mundo va a recibir la comunicación y los profesores que lo deseen, pues que nos contacten por redes y les haremos llegar la invitación a ese tramo. Si no, pues simplemente se registran en la sala virtual de cine. Y no voy a decir nada más. Ahora nos vamos a ir a la etiqueta final del programa, la de siempre, que no sé si será el final porque tú siempre preparas algo, pero para nosotros la viñeta de Potachov, el imprescindible, el que vuelvo a repetir que tendría que mirar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y todos los medios de comunicación cuando quieran conocer qué pasaba con los docentes, la Escuela 2.0, las TIC, para qué sirven o no, qué hemos hecho, qué hemos avanzado o qué no hemos avanzado. Un imprescindible desde hace años, el profesor Potachov. Hoy nos deja su viñeta y el final queda en tus manos. Así que yo ya me despido, esperando a todo el mundo el viernes a las 8 de la tarde en la sala virtual de cine, que nos encontrarán en las redes. Bueno, pues sí te tenía una pequeña gran sorpresa guardada. Ya había adelantado alguna pincelada en la primera parte del programa, pero ahora la voy a dar entera. Vamos a tener con nosotros a uno de los dos directores del Cine de FES, Festival de Cine Educativo de Canarias. Es un festival que ya está siendo conocido más allá de Canarias, participan muchos centros de la península y también, porque tiene una sección nacional, y también participan muchísimos centros de Hispanoamérica. Cada año va creciendo más. Presentan, ya Antonio dirá el número exacto, creo recordar que eran más de 500 películas, cortometrajes todos los años, y no solo es un festival al uso, o sea, no solo un festival de cortometrajes lo puede hacer cualquiera. La principal característica es la gran labor formativa que realiza Cine de FES en todos los centros educativos de Canarias y de fuera de Canarias. Visitan más de 100 centros todos los años haciendo formación en cada centro, y va Antonio y todo su equipo y van con una pasión que realmente es increíble, o sea, porque con la cantidad de centros que pasan, con la cantidad de llamadas que reciben y asesoramiento que dan, llega siempre con una ilusión tremenda. Y de nuestro centro, el María Pérez Trujillo, la verdad que estamos enormemente agradecidos porque Antonio siempre se ha portado estupendamente bien con nosotros en este proyecto y en otros muchos. Y les dejo con ellos. Les digo que la formación también la realizan online, con lo cual hacen videoconferencias desde hace ya tiempo con muchos centros de la película ofreciéndoles formación. O sea, no solo les permiten mostrar sus cortometrajes en un festival, sino que además les ayudan a sus alumnos en su formación profesional, porque además es de bastante calidad. Pues nada, sin más preámbulos, les dejo con Antonio. Antonio, cuéntanos un poquito esa labor tan grande que hacen desde Cine de FES. Un momento, Jesús. Antes de despedir el programa con este festival, vete preparando y prométeme que te vas a tener tu traje de gala para el viernes, porque las fotos de cómo estamos todos viendo el cine en estreno en cualquier lugar de nuestra casa, espero verte en redes y bien vestido para la ocasión, que lo merece. Cine de gala en tu salón. El viernes, recuerda, el viernes a las 8 de la tarde, y espero tu foto, Jesús. Así que ahora me voy de festival contigo. Pues nada, lo dicho, le dejamos con Antonio y vamos preparando nuestro traje. Hola, mi nombre es Antonio Hernández, soy uno de los directores y fundadores de CineFES, el Festival Educativo de Cine, y les voy a contar en qué consiste nuestro proyecto. CineFES es un festival educativo dirigido a centros educativos de primaria, secundaria, bachillerato y FP, de centros de Canarias, Península, y también tenemos sección latinoamericana. El objetivo de CineFES es introducir el cine en el aula como herramienta didáctica para que tanto el alumnado como los docentes utilicen el lenguaje audiovisual dentro de los centros educativos.
La estructura de nuestro proyecto educativo tiene dos partes muy diferenciadas. Tiene una parte formativa, donde nosotros ponemos a disposición de los centros guías didácticas, videotalleres, hacemos acciones formativas presenciales en más de 150 centros, hacemos también videotutorías telemáticas con centros educativos de toda España, donde enseñamos lenguaje audiovisual y donde damos pequeñas pautas y consejos para que dentro de las aulas sepan desarrollar piezas audiovisuales, tanto para cortometrajes para presentar a Cinefes como para en el trabajo diario en las aulas. Esta primera fase, la fase formativa, dura desde el principio de curso hasta el mes de abril, momento en el que entramos en la segunda parte del proyecto educativo, lo que sería el festival de cortometrajes realizados por los centros. En el mes de abril comenzamos a recibir los cortos. Para que se hagan una idea, recibimos una media de unos 500 cortometrajes realizados por los centros. Todos esos cortometrajes se publican en la página web del festival y en nuestro canal de YouTube. Y bueno, publicados con su cartel, su sinopsis, su ficha técnica, porque nosotros intentamos que el alumnado, aparte de aprender a manejar el lenguaje audiovisual, vivan la experiencia de la creación cinematográfica en primera persona. Entonces les enseñamos que aparte del cortometraje tienen que ser muy cuidadosos y tienen que, aparte de respetar los derechos de autor de las músicas y de los materiales que utilicen, pues aparte tienen que entregar su cartel, su sinopsis, su ficha técnica y todo con su ficha individual, que permanecerá en el portal de Cinefes, donde están todos los cortometrajes que nos han ido entregando durante todas estas ediciones. Una vez publicados todos los cortometrajes, un jurado profesional valora y hace la selección de los cortometrajes finalistas que participarán en la gala final de Cinefes que realizamos en los cines Yelmo Meridiano de Santa Cruz de Tenerife, donde reunimos más de 800 alumnos en una gala final estilo Goya, pero de estudiantes, donde montamos su photocall, su alfombra roja, donde entregamos más de 70 galardones y bueno, dos cosas a destacar de la gala es que los cortometrajes ganadores se proyectan en la sala Cine Yelmo Meridiano y ver los cortometrajes realizados por los alumnos en la pantalla grande de los cines Yelmo Meridiano es impresionante. Otra cosa que destacaría es el premio distribución que entregamos a los mejores cortometrajes, donde les hacemos una distribución profesional de sus cortometrajes, de tal forma que durante 9 meses se van distribuyendo por diferentes festivales profesionales de cine. Y bueno, pues nos hace mucha ilusión de repente recibir una llamada de la distribuidora diciendo que el cortometraje de tal alumno se está proyectando en la India o se está proyectando en Estados Unidos. Y bueno, la verdad que nos llena de ilusión. Llevamos ya 7 ediciones y para que se hagan una idea ustedes de la dimensión que ha cogido el proyecto, participan anualmente unos 360 centros educativos de toda España y durante estas 7 ediciones todos los cortometrajes que nos han presentado están publicados en el canal de YouTube de Cinefes y en el portal, y ahora mismo hay publicados unos 2.300 cortometrajes realizados por centros de toda España. Nuestro canal de YouTube ha crecido exponencialmente, tenemos ahora unos 106.000 suscriptores y hemos superado la barrera de los 46 millones de visualizaciones. Y bueno, es otra de las patas importantes del proyecto, que es la difusión del trabajo que se hace en los centros educativos al resto de público en general y comunidad educativa. Este es más o menos un resumen rápido de lo que es el proyecto educativo Cinefes. Es todavía mucho más complejo. Si están interesados, les interesa y quieren conocer más de nuestro proyecto, les animo a visitar nuestra página web del festival, cinefes.com, donde está toda la información del proyecto y donde pueden ver todos los cortometrajes que se han realizado durante la historia de este proyecto educativo. Nada más. Agradecer a Cero en Conducta la posibilidad de poder contactar y comentarles todo el trabajo que llevamos realizando durante estos 7 cursos. Y nada, reiterarles nuestro agradecimiento, y si quieren más información y quieren saber más de nuestro proyecto educativo, en cinefes.com nos pueden encontrar. Muchas gracias.